En nombre de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, les saludamos cordialmente y les damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones titulado Conexiones Literarias. En esta ocasión, nuestra invitada es la escritora argentina Bettina Kiesman, con quien conversaremos sobre su novela Recurso de Amparo. Les cuento, Bettina es escritora, traductora y crítica literaria. Ha publicado varias novelas, El secreto de Marlene Rochelle, el 97, Zaira y el profesor, el 99, y algunos relatos para niños también, sobre lo que vamos a hablar en esta conversatorio, El misterio de Arquímedes, El museo de los niños. Y en esta oportunidad, para propiciar el diálogo, me acompaña el profesor Gonzalo Aguayo. Estimada Bettina, agradecemos mucho su amabilidad y su generosidad al aceptar nuestra invitación a participar en esta conversación. Y para iniciar el diálogo le propongo que nos cuente de qué trata esta novela, de qué trata Recurso Amparo, cuál es el argumento de esta novela. Bueno, muchas gracias a ustedes antes que nada por la invitación, ¿sí? Y por la oportunidad de conversar sobre la novela. Bueno, es una novela que surgió un poco a partir de una idea que tenía que ver con más una imagen que una idea, un incendio. En realidad pensé en un incendio, surgió porque un amigo vivió un incendio que igual tuvo mucha suerte que fue fallido, pero cuando él me contó lo que había sentido, yo empecé a pensar en el incendio y se me ocurrió la idea de un incendio donde moría mucha gente joven, un incendio en un lugar bailable donde moría mucha gente joven. Eso fue como el disparador. Y fue raro porque yo tuve esa idea, empecé a escribir, empecé a hacer avanzar esa idea y no se me ocurrió algo, pero ultra evidente para alguien de mi generación que nació en Argentina, que vivió en Argentina, que fue pensar en el caso Cromañón. Yo incluso todavía vivía en Argentina cuando ocurrió Cromañón, que fue un incendio en un lugar bailable donde murió mucha gente, e incluso yo había tenido, digamos, cercanía a algunas de las víctimas, ¿no? A las familias de algunas de las víctimas. Pero realmente como estas cosas de las trampas de la psicología, no lo pensé. Y después me acordé y me cayó con todo el peso ese recuerdo, ¿no? Y en realidad la novela ya estaba avanzadísima, ya estaba casi terminada, había ido hacia otro lado y me puse a leer sobre Cromañón de nuevo. Y me puse también a buscar y descubrí que en realidad es algo que se había dado en muchos lugares de Latinoamérica. Había un caso similar o parecido en Brasil, había algo en Chile, es decir, había en muchos lados circunstancias similares. Entonces, bueno, la novela un poco, la verdad es que yo no quise hacer una novela realista, no es una novela realista. Sin embargo, sí hubo un momento en que le puse un freno y me dediqué a leer y a enterarme y como a recuperar esa memoria de lo que había sido Cromañón en su momento, y sí creo que lo incorporé en la novela. Pero la novela trata un poco sobre cómo superar los hechos. Entonces, en realidad es como tragicómico mi propio olvido, ¿no? Mi propio olvido inicial. Muy paradójico. Cuando escogimos esta novela, sinceramente nos pasó lo mismo, porque pensamos una escritora argentina, incendio, discoteca, Cromañón. Tiene que ser sobre eso. Inmediatamente viene ese recuerdo a la memoria, ese recuerdo trágico. Seguramente quienes son generaciones más nuevas no recuerdan qué es Cromañón. Si nos podría recordar, refrescar la memoria, porque alguien de 20 años ahora nos preguntaría ¿qué es Cromañón? No, bueno, Cromañón era un lugar bailable en el que hubo un recital en que digamos de rock, y que tiraron cohetes, los cohetes se incendiaron el lugar y hubo un incendio. El lugar tenía una mala habilitación, es decir, había un tema un poco de complicidad y corrupción política en relación con la habilitación del lugar. Bueno, y murieron, no me acuerdo realmente ahora qué cantidad, pero mucha gente joven, que eran los que habían ido,
al lugar, y bueno, y fue un escándalo en su momento justamente por los alcances políticos de la situación, por el compromiso de los músicos, digamos, en relación con la responsabilidad del lugar, digamos, con el hábito de tirar petardos y fuegos en los recitales, en los lugares cerrados, ¿no? Fue realmente algo que en su momento conmocionó mucho, bueno, por los muertos jóvenes, yo creo, pero también por todas las, los cuestionamientos éticos que finalmente estuvieron ligados al hecho en relación a las responsabilidades, ¿no? Y entonces yo creo que eso aparece en mi novela de nuevo, ¿no? Desde una cuestión realista, pero un poco qué hacer con las responsabilidades, qué hacer con los duelos. Y también hay una cuestión que a mí me interesaba tocar, y que tiene que ver con quién tiene derecho a hablar sobre algo, ¿no? Es decir, un poco la autoridad de la víctima, es decir, uno entiende y comprende que alguien que ha sido víctima de algo tiene una autoridad, un derecho ético para hablar sobre eso, pero a la vez también la literatura en general, digo, fuera de esta novela, lo que nos presenta es la posibilidad de compartir las experiencias de los otros, los mundos de los otros. Entonces, si uno solo le atribuye el derecho a hablar sobre algo a aquel que lo vivió, es como la falta absoluta de empatía. Y yo creo que la literatura va en dirección contraria a eso. Entonces, un poco esa cuestión está también en la novela, ¿no? ¿Quién, es decir, los mandatos en relación con el dolor, uno no puede superar las situaciones o sí puede superarlas, otro puede hablar o no, tiene derecho a opinar, a compartir o no, o debiera ocupar un lugar como secundario. Bueno, y ese es como uno de los temas. Después igual la novela está como escrita con una clave más detectivesca, de tratar de pensar en los responsables, digamos, como que estas ideas aparecen en la novela, pero no es que están en un primer plano. Pero en todo caso son las ideas que a mí más me interesaban o que me fueron interesando cuando avancé en la escritura. Y por eso elegí un protagonista que es como un poco una excepción, porque el protagonista de la novela, en lugar de ser los padres, que la mayoría uno puede imaginar que los protagonistas serían los deudos, los padres, es un hijo de alguien que murió y que era su padre con el que tenía mala relación y con quien de algún modo no siente dolor. Entonces hay un tema en relación con la obligación de sentir dolor o qué debiera sentir con respecto a eso, como alguien que está en una posición equívoca. Sí, Bettina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Yo pensaba, a propósito de lo que tú señalas, que todo este tema de las sensibilidades me llevaron a esta concepción aristotélica de la diferencia entre el historiador y el fabulador, el poeta, ¿no? El historiador cuenta hechos específicos en un tiempo determinado, pero el poeta finalmente es el que las universaliza. Entonces, yo justamente quería preguntarte por eso, tenía esa pregunta, porque además que el género, digamos, favorito de Aristóteles en la poética, ¿no? La tragedia. Entonces, ¿por qué elegiste la tragedia para trasuntar estos hechos, también con algunos guiños hacia la realidad, como tú lo planteabas, pegándole algunas patadas al poder, que bien se lo merece, ¿no? Porque evidentemente ahí están estos elementos intertextuales con la realidad, ¿no? Lo que ocurre me parece que incluso el tema de Cromañón le significó cortar la ley, creo. Entonces, sí. Ahí hay elementos interesantes que dialogan con la realidad, pero la tragedia, digamos, es justamente eso, ahondar en las sensibilidades, en el dolor, en todo lo que puede provocar en estos elementos, estas historias que incluso uno las ve diariamente. Hoy día estaba escuchando en las noticias que otra vez había una patera cruzando el Mediterráneo donde murió no sé cuánta gente. Entonces se reitera la tragedia y más encima
pareciera ser que pasan por delante de nosotros como un número más, pero aquí se detiene en ella para hurgar justamente en esos elementos. Esa era como la pregunta, reflexión. Sí, 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 efectivamente, digamos, en la realidad eso tuvo el costo para el intendente, que en ese momento era de Ciudad de Buenos Aires, que era Ibarra, que de hecho fue el fin de su carrera política, fue realmente el fin de su carrera política. Ahora, no sé por qué, yo creo que porque me sentía sensibilizada en relación con todo eso. Igual yo, digamos, como que a mí no sé si me interesa tanto en la literatura, una literatura siempre tan anclada a lo coyuntural, ¿no? Una literatura siempre tan en orden realista, tan en orden de denuncia, no porque me parezca mal, me gusta, creo que hay escritores que lo hacen muy bien eso, y que tiene una utilidad social incluso, pero yo creo que también la literatura, el espacio de lo literario debiera moverse por otros territorios, ¿no? Por territorios más reflexivos, por territorios, digamos, más imaginativos. No sé, a veces estamos tan ahogados de lo real que uno quisiera como algo que me abra otras posibilidades, imaginar otras cosas, pensarlos desde otro lugar. Entonces yo creo que más allá de que fuera tragedia o no tragedia, efectivamente hay como en la novela hay un registro muy fuerte de la tragedia, pero también hay algo un poco como tragicómico, digamos, o reflexivo. Y yo quise más bien plantear desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar, digamos, ojalá lo haya logrado. Creo que en algunos momentos sí, en otros no tanto, porque el tema también te tira mucho, ¿no? Hacia cierto zona de reflexión, pero pensarlo desde otros lugares, ¿no? Pensarlo desde otros lugares. Es decir, hay un personaje, por ejemplo, que es una de las madres y que dice, bueno, va a estar siempre pegada a eso. Y a la vez es cierto, pero a la vez es falso, es decir, es una persona que va a tener momentos de alegría, que va a tener otras posibilidades de vida, ¿no? No sé, yo creo que quise también como complejizar la cuestión, tal como me la imagino, ¿no? Y bueno, y el personaje dice, pero igual siempre va a seguir siendo esa madre también. Sí, efectivamente, eso también va a ser así. Pero por otro lado, volviendo un poco al punto, al punto inicial, yo creo que igual la literatura tendría que dar una posibilidad de experiencia que vaya más allá de lo coyuntural, digamos, que esté relacionado con lo coyuntural, yo creo que sí puede ser, pero que lo resuelva y que lo presente de otro modo. ¿No? Ya bastante sentimos, yo creo que estamos como en un momento histórico en que sentimos que no hay posibilidades, no hay otras posibilidades, no hay posibilidades. Entonces yo creo que el espacio de la literatura, el que pueda ser, tiene que ser imaginar otras y que no sean solo distopías, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo anoté cuando me iba leyendo, destaqué algo. Y esto que voy a leer, siento que calza para todos los países latinoamericanos. Bueno, tenemos una desgracia, lo que usted contaba y decía. Esto es textual, dice. Como todos tenía su opinión, la más extendida, es decir, que el incendio fue una maniobra del gobierno para distraer las denuncias de la economía en picada. Nos calza todo, nos calza Chile, nos calza Argentina, es como una cita que la podrías tomar y poner en cualquier contexto latinoamericano y podría servir. Y en ese caso hay una denuncia detrás de este libro, quizás a la corrupción, a cómo funcionan las políticas, de distraer buscó eso, salió fluida, salió en la escritura, lo pensó de antemano. ¿Cómo trabajó con eso? Claro, es que la novela también trabaja como la idea de algún tipo de complot, más bien un complot de ocultamiento que de provocación, ¿no? Y ahí como que gana como un registro más fantástico. No es porque yo crea que existen necesariamente los complots, en realidad yo creo que sí, que de los hechos hay responsable. Yo estoy en contra de esta idea un poco confabulatoria que hace pensar a los hechos suelen tener responsables. Sin embargo,
lo que quise poner es como esta idea un poco que también tiene que ver con nuestra época, que un poco desdibuja a los responsables, ¿no? Al final todos son responsables porque todos tuvieron algo que ver, porque, ¿no? Porque hay como estas sombras ocultas, y un poco quise trabajar con eso. Y ahí es que la novela toma como ribetes más fantásticos, pero más bien a lo que yo quería aludir es, bueno, por un lado señalar como esas responsabilidades reales, y por otro lado como tratar de atrapar esta imaginación contemporánea, que es la de pensar que hay algo oscuro, enredado, con múltiples asientes por todos lados, que es como una trampa del pensamiento, ¿no? Suponer eso, porque tal vez sea así, pero tal vez eso también desdibuja las responsabilidades. Betina, yo pensaba, a propósito de lo que tú señalabas, ¿no? Que la novela evidentemente puede tener guiños con la realidad, pero funciona como discurso, digamos, artístico, por otro camino. Yo pensaba en el título de la discoteca, ¿no? Ya no es Cromañón, es Lubina. Y eso me llevó a un microcuento de Rulfo, un lugar fantasmagórico, ¿no? Muy rulfiano. Sí. ¿Tiene ahí un guiño, ahí hay un intertexto, o es simplemente una casualidad? Sí, era como un homenaje, así, ¿no? Porque era también como un poco pensar en los términos de lo que decía Pablo cuando leyó eso y dijo, bueno, esto se puede aplicar a cualquier realidad latinoamericana, ¿no? Cualquier realidad latinoamericana es Lubina, ¿no? ¿No? Cualquier lugar latinoamericano se convierte muy fácil en un cementerio, cualquier lugar latinoamericano, digamos, tiene como que negociar como, con un pasado de muertos, ¿no? Entonces, claro, por eso le puse Lubina, no sé, fue también como una cosa que lo puse y como más desde una intuición, y la explicación surge después, y es esta. Y la biografía que yo leo a usted, o sea, me costaría pensar que también usted escribe literatura infantil, habiendo leído esta novela de muertos, de gente que se quemó viva. ¿Cómo es su relación con la literatura infantil? ¿Y cómo es la Betina que escribe textos para niños? Cuéntenos sobre eso. La verdad que la literatura infantil en realidad surgió un poco en mi vida cuando fui mamá, ¿no? Y entonces estaba como más cerca, y la verdad es que a mí me gusta mucho la literatura infantil. En ese momento leí mucho, y me dieron ganas de escribir algo. En realidad fue realmente algo muy que tenía que ver con mi momento en ese instante, y que disfruté mucho, pero que igual me costó, porque me acuerdo que efectivamente yo tengo un imaginario bastante oscuro, entonces me costaba pensar en literatura infantil. De hecho, el Museo de los Niños es bastante macabro como relato, porque es como un mundo en el que ya casi no hay niños, entonces a los niños los meten como en un museo viviente y tienen que hacer de niños, ¿no? Entonces es como que, bueno, y entonces hay unos que quieren huir, después es como algo más en un registro de aventuras, pero finalmente es cierto que la idea inicial es bastante oscura. La verdad, los otros no, los otros son más light, pero la idea inicial es bastante oscura. Igual a mí me interesa en general como la literatura fantástica o la literatura del miedo, y efectivamente en la literatura infantil contemporánea hay mucho de eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno está en un registro que, digamos, que en general termina bien, que uno cuida a sus chicos, ¿no? Claro. En que el lenguaje es más accesible, en que hay como otro ritmo y otras motivaciones que aparezcan, ¿no? ¿Y la forma de escritura de una novela para adultos y una para niños es distinta en la forma, el ejercicio escritural? Sí, muy diferente. ¿En qué sentido? Muy diferente. ¿En qué sentido se piensa antes en la infantil? ¿Cómo es
Eso, ¿eh? Sí, yo la verdad que cuando escribo para adultos tengo muy poca idea de lo que voy a hacer, del plan, la reescribo, casi es como que hacia el final tomo una forma. Y en la literatura infantil como que hay una idea inicial que quizá, bueno, también tarda en tomar forma, pero difícilmente, mi experiencia es que casi no empiezo a escribir hasta que no está hecho, ¿no? La verdad es esa. Por lo menos mira, no lo había pensado, mis experiencias con la escritura como de literatura infantil es que hay como un trabajo previo y después la escritura es más rápida, de hecho, porque es como que no se transforma. Bettina, ¿cómo está esa forma de escritura puesta en la tradición? ¿Cómo dialoga con la tradición de la rica literatura argentina? ¿Cómo te ves tú, digamos, dentro de ese panorama? ¿Qué elementos recoges? Sí, mira, es paradójico, porque yo he vivido, digamos, ahora estoy de nuevo en Argentina, pero he vivido muchísimos años fuera de Argentina. Yo viví muchos años en México, después viví en Francia y he vivido muchos años en Chile. Entonces, por un lado es cierto que cada vez más yo tiendo a escribir tramas o argumentos o historias que pueden haber ocurrido en cualquier parte, y me interesa bastante como esta idea un poco de picar de cada uno de esos lugares, ¿no? Como referencias que en general es una literatura urbana, pero que esa ciudad no se sepa si es Santiago, si es esto. Incluso en la novela que estoy trabajando ahora, estoy trabajando bastante como con el cruce de los lenguajes, como de ciertos giros de cada lugar, pues me gusta eso. Sin embargo, creo que es cierto que si yo me pensara como asociada a una literatura, me pensaría asociada a la literatura argentina, sin duda. Es decir, es como que esta, que digo, de esta tradición de lo fantástico, también de cierta tradición de como una literatura que no tiene un género tan definido, que fluctúa de uno a otro género, ¿no? Yo en ese sentido me siento más asociada a la literatura argentina. Si bien yo creo también, y esto como más como estudiosa que como escritora, que los escritores contemporáneos es bastante difícil hoy diferenciar. Creo que hay como un estilo de época que todos los escritores latinoamericanos tienen como ciertos rasgos en común, digamos, que ya es mucho más difícil anclarlo en una tradición literaria nacional. Eso es lo que estoy queriendo decir. Sí. Sí. Y en el sentido del curso de los lenguajes, había una palabra que a mí me costó entender harto en la novela, los cumbieros. Porque un cumbiero en Chile sería alguien que le gusta mucho la cumbia, no sé. Pero ¿qué es un cumbiero? Eso yo no lo entiendo. Sí, es eso, pero en la novela está usado como alguien que le gusta la cumbia, pero que también con ciertas prácticas del ocultismo, digamos, como la idea de grupos, eso, como de magia negra, digamos, algo así. Ya me lo imaginé, pensé que era lunfardo y una palabra que tenía otro sentido, que podía ser más polisémica. Claro. ¿Cuál su relación con Chile? ¿Cuál es? Entonces usted vivió en Chile, entonces debe haber leído literatura chilena. ¿Cuál es la relación? ¿Y qué le gusta de la literatura? Bueno, viví 10 años en Chile. Viví 10 tiempo. años en Chile, mucho tiempo, trabajé en Chile y sí, y la verdad es que conocí bastante poco de literatura chilena antes de llegar, sobre todo en narrativa. Conocía más la poesía. Como siempre sucede con Chile, ¿no? Los narradores se enojan con justo razón cuando uno dice eso, pero es verdad. Y bueno, y es cierto que bueno, cuando estuve en Chile leí mucho más narrativa chilena. No soy una experta, pero bueno, leí mucho más, y la disfruté mucho y fue un hallazgo. Y sí, entonces claro, tengo una conexión a esta altura, bueno, que he editado los libros y saco los libros en Chile, que mis amigos son chilenos, que me siento muy cercana a Chile. ¿Qué autores dentro de esa búsqueda o hallazgo podrías destacar, digamos, que te llamó la atención dentro de este panorama?
Bueno, así como de los autores, la verdad que he leído muy poco, entonces como que de los autores tradicionales, no sé, bueno, yo no había leído a Manuel Rojas, por ejemplo, era como no haber leído a Dios, ¿no? Era como, Baluarte, acá lo claro, es. Sí. bueno, me partió la cabeza, me parece un escritor magnífico, pero bueno, después Droguet, Temar, he leído mucho después, bueno, no sé si mucho, General Prieto, bueno, Brunet, después he leído bastante, digamos, y sí, me gustaron mucho. Lo que pasa es que a mí también lo que me sucedió cuando yo llegué a la literatura chilena, incluso a la literatura chilena más, más tradicional, del canon, de la historia de la literatura chilena, es que yo ya estaba muy formada cuando llegué a eso. Entonces, en realidad, no viví la experiencia que quizá vivía alguien en Chile, que es entrar por esa puerta. Yo había entrado por otras. Entonces, cuando entré por esa puerta, como un poco automáticamente lo que hacía era meter a cada autor en relación con los que yo conocía de Argentina y México, sobre todo, ¿no? Entonces, cada uno era, es esta época, cada uno es, es esto, cada uno es, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que me cueste pensarlo como una literatura nacional, la pienso como parte de una literatura latinoamericana, a la que le incorporé otros nombres, pero me cuesta mucho seguirla, eso, en términos de una literatura nacional, porque no la leí así. Digamos, lo mismo uno podría hacer con la mexicana y con la argentina, pero esa no fue mi experiencia. Sí. Está dentro también de una gran tradición, evidentemente. Claro, hace poco, por ejemplo, empecé a leer Alcalde, que yo no lo había leído y que me encanta. Digamos, Andrés Gallardo, que yo creo que hay muchos escritores, aparte, bueno, contemporáneos, que son súper interesantes. La verdad es que a mí los que más me interesan no son los de los más sonados, pero bueno, eso es como una cosa más personal. Sí. Bueno, y no sé si lo sabrá, pero Manuel Rojas es argentino, nació en Argentina, en Barrio de Boedo. Sí, bueno, pero es chileno. Es chileno, claro, él se dedica a chileno, pero que es una curiosidad que haya nacido... digamos, yo admito que Gardel era argentino, que haya nacido en Francia o en Montevideo, no sabemos, pero Manuel Rojas, no importa dónde haya nacido, es chileno. Sí. ¿Y esos 10 años que usted vivió en Chile, tuvo relación con la literatura? ¿Estuvo acá en Chile por asunto, o sea, trabajó en literatura? ¿Cómo? Trabajé en la universidad, sí, trabajé en la universidad, bueno, haciendo investigación y sí, tuve relación con la literatura, viví la literatura en Chile. Sí, supongo que en México también, ¿no? Pasa eso mismo, uno se va involucrando, conociendo a través de la literatura. Dentro de eso, no sé, pienso en Giardinelli, ¿no? que también vivió en México, que tuvo una historia de narrador importante. Ahora hay el viajero del siglo, que no, creo que es el apellido, que vive en España. Sí. ¿Cómo ves la literatura argentina? Siempre ha sido una, yo diría, como una literatura abierta, ¿no? Abierta al mundo, cosmopolita. ¿Cómo ves la literatura argentina hoy en día? ¿Qué autores se leen, resuenan, impactan, influyen? No sé, digamos, hay como muchos escritores que son interesantes. En realidad también lo que pasa es eso. Chile, yo creo que en todos los países hay muchos escritores que son interesantes. Lo que pasa es que Chile es más pequeño, entonces el círculo literario y el círculo de los que escriben es más pequeño y claro, cuando uno llega, no sé, a México o a Argentina es mucho más amplio, entonces hay mucha más diversidad. No sé, a mí me gusta... De Argentina me gusta mucho lo que hace María Sonia Christoph, por ejemplo. No sé, realmente me cuesta un poco nombrar porque hay muchos que me gusta lo que hacen. Lo que pasa que igual a veces con la literatura como...
contemporánea, bien reciente, es difícil porque a uno como que no tenemos distancia, ¿no? No tenemos distancia. Entonces nos cuesta un poco. A mí de Chile me gusta muchísimo lo que hace Christian Heyse, por ejemplo. Es un escritor que a mí me parece mayor. ¿Cómo es la relación del lector argentino respecto a la literatura chilena, o sinceramente allá no llega la literatura chilena? Muy poco, es decir, ahí hay un tema, es decir, acá hay un tema con las editoriales que es complejo. Las grandes editoriales en general no, digamos, son un engaño, porque uno dice, bueno, es una gran editorial, pero cada una tiene un catálogo nacional y no necesariamente lleva al otro país lo de su catálogo primero. Es cierto igual que ahora con las ferias del libro como del libro independiente hay muchísimo más intercambio, entonces efectivamente yo creo que sí llegan los libros chilenos en Argentina, sin duda llegan. Lo que pasa que llegan, pero a veces también es difícil verlo, porque acá también hay muchas editoriales chicas, entonces claro, hace poco por ejemplo yo estuve, que bueno, fue la primera creo después de la pandemia, como en la feria de literatura independiente en Buenos Aires, ahora 2 meses, algo así. Bueno, en esa no estaban las chilenas, pero yo sé que tradicionalmente sí vienen, esta vez no habían podido por la pandemia. Igual sí había una mesa que tenía de un distribuidor que tenía las chilenas, yo creo que en general están, pero claro, es como difícil de hacerse ver, ¿no? Bettina, ¿en qué está ahora tu escritura? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cómo piensas plasmar el instante, el momento de la sociedad o propio del mundo? ¿Cómo ves tú, hacia dónde va tu leitmotiv para la escritura? De hecho, ahora estoy escribiendo una novela que se llama El Diablo Arguedas y que trata, pero muy poquito sobre Arguedas, no mucho, y es una historia de que a una migrante peruana se le aparece como un diablo y después descubre que es Arguedas, ¿no? Y bueno, y no se explica mucho, como un zombie que es Arguedas y no es Arguedas y él sabe y no sabe. Y bueno, y como buen diablo le viene a ofrecer un trato, ¿no? Es eso. Y bueno, y la novela un poco, digamos, surgió como de muchos lados. Por un lado yo estaba releyendo Arguedas y estaba fascinada releyendo Arguedas, ¿no? El zorro de arriba, el zorro de abajo. Y me quedé así como impactada. Yo lo había leído, no sé, en la universidad, pero hace un montón de años ni me acordaba. Y me pareció así un gran escritor, hipercontemporáneo, por lo menos ese libro. Y a la vez también me pareció inaccesible, ¿no? Volví a leer otras cosas de Arguedas, toda la cosa del más indigenista, y yo dije, esto yo no sé ni cómo leerlo, estoy tan lejos de ahí, ¿no? Entonces, digamos, yo sé que hay muchísima gente hiper experta en eso, ¿no? Pero como que un poco pensé en esa distancia, en esa lejanía, y también como lo otro que pensé es que un escritor como Arguedas hoy no podría existir, y por eso pensé que era un fantasma, ¿no? Que se le aparecía a alguien, como que es difícil pensar un perfil de escritor como Arguedas el día de hoy. Quizás sí existiría, pero no sería conocido en todo caso, sin duda. Entonces, un poco con esa idea y un poco también con el tema ¿no? del diablo y los deseos, ¿no? Porque se supone que el diablo siempre aparece para cumplir los deseos, ¿no? Y cuáles son los deseos de esta época, que en general son como deseos absolutamente, no sé, materiales, no lo digo en un mal sentido, los deseos materiales están muy bien, ¿no? Pero bueno, y que es algo igual ultra pertinente en Chile en este momento en relación con las elecciones, ¿no? Me quedé pensando estos días, ¿no? El tema de los deseos que se cumplen, los miedos y los deseos, lo de quiero algo y lo quiero ya, ¿no? Entonces pensaba, ¿cómo funciona un diablo? Me parecía algo que no podía funcionar hoy, ¿no? Que solo podía funcionar un diablo en un pueblo chico, en una época otra.
Entonces, bueno, como eso, aparece Arguedas, es el diablo, no sabe nada, no sabe el mundo en que está, entonces empieza a mirar por internet para tratar de entender de qué se trata esto. Y bueno, estoy terminando esa novela. Y Bettina, o sea, el mercado argentino es mucho, mucho más inmenso que el chileno. Y eso implica que hay muchos lectores, el argentino lee mucho, porque en Chile, usted vive acá, debe saber que el libro es muy caro acá, porque el libro paga impuestos en Chile. Lo mismo que paga una botella de whisky, el mismo que paga un libro, entonces es caro leer en Chile. En Argentina es más democrático la lectura, es más fácil acceder, el ciudadano argentino de a pie tiene la opción de acceder más a libros, lee más, o eso no se refleja necesariamente en que haya más pensando. lectores. Sí. Sí. Mira, a ver, es cierto que el tema del impuesto al libro en Chile es nefasto, digamos, y que en Argentina no existe. Sin embargo, sí, igual en este momento en Argentina los libros son ultra caros, hay todo un tema con las importaciones, digamos, los libros importados son inaccesibles por el tema del dólar, los libros nacionales, yo no conozco tanto el medio, pero sé que hay bastante, que están en un momento muy complejo en relación con el papel, que también es importado, ¿no? Entonces, los libros son caros en Argentina también. Ahora, es cierto que hay como una tradición lectora más importante. Yo creo que sí, que eso sigue siendo cierto, que hay una tradición lectora más importante. Pero bueno, igual una tradición lectora más importante, pero creo que mucho menos importante que la que había hace 40 años, no sé, ni lo vi, pero quiero decir, me parece que en todo el mundo eso ha ido disminuyendo. En relación a México, ¿cómo es eso en México? Yo no conozco México. ¿Cómo se mueve eso en México? El mercado cultural. ¿Se parece el chileno al argentino o es algo...? Algo intermedio, es decir, claro, lo que pasa con México es que México es todavía más grande, ¿no? Si uno piensa ahí, es decir, uno desde Latinoamérica tiene una mirada de México, desde el cono sur, tiene una mirada de México bastante desconocedora y muchas veces menospreciadora, y México es una capital cultural enorme, es decir, aparte porque está cerca de Estados Unidos, es decir, hay una movida que no hay en Argentina ni hay en Chile, sin duda en México. Ahora, es cierto también que hay como un abismo social enorme, entonces claro, hay como un círculo de lectores muy, muy fuerte en la capital, pero en regiones, digamos, es bastante tierra de nadie, ¿no? México. Bueno, hay una editorial en Oaxaca que ha hecho como un trabajo súper importante, digamos, de ubicarse justamente no en el centro, pero bueno, también en Oaxaca, que es como un lugar bien dentro de México como muy intelectual también. Bettina, ¿no? ¿Cómo está la mirada tuya como especialista al escucharte, ¿no? Y teniendo ese conocimiento de ciertas realidades, ¿no? ¿Cómo visualizas el futuro de esta Latinoamérica desde tu perspectiva, ¿no? Quizás también haciendo una pequeña reflexión con lo que ocurre en Argentina. ¿Cómo ves el panorama nuestro? El panorama cultural, de una otra manera, ya lo has señalado, pero yendo así a aspectos más profundos, ¿no? A nuestro devenir ¿cierto? Como un continente que evidentemente tiene sus particularidades y que la literatura además lo ha visualizado muy bien, ¿no? No sé. Sé que es una pregunta amplia. Puede ser, y para hacerle en este momento, 25 de noviembre. Sí. No sé, no, yo la verdad que tengo una... Hay esperanza, hay miedo, Yo creo que todos estamos preocupados, ¿no? Todos estamos preocupados. Qué sé yo, todos estamos preocupados, creo que uno sabe que estos movimientos en Latinoamérica son movimientos y son movimientos que en general van más allá de los países,
y es difícil saber en qué parte del péndulo estamos, ¿no? Si ya llegó ahí o todavía le falta antes de volver para el otro lado. Creo que bueno, como que hay unas urgencias enormes a nivel ecológico, los temas de la pobreza, es decir, yo creo realmente que estamos en el horno, ¿eh? No tengo, es decir, yo nunca he tenido una mirada optimista en la vida. Soy una persona optimista en mi cuestión como más personal, es decir, a mí me gusta trabajar, me gusta escribir, disfruto un montón de cosas, pero la verdad es que si uno da un paso atrás y mira el mundo, dice mejor me bajo, ¿no? Sí. No sé, veremos. Creo que en el caso de Chile ha sido muy desgarrador después del estallido, digamos, todo lo que está pasando ahora, ¿no? Más allá de cómo termine, es terrible, ¿no? Y digamos, la convención constituyente, qué sé yo. Pero bueno, ojalá haya un avance hacia algún lado positivo, pero no lo sé. Usted vivió 10 años acá en Chile, entonces, Bettina. ¿En Santiago, supongo, o en otro...? En Santiago. ¿Y qué tal fue 10 años? Es mucho, encuentro yo. Es un buen mucho. periodo, ¿no? Para vivir en el extranjero. ¿Sí? ¿Y buenos Sí. recuerdos en general de esos 10 años de Chile? Sí, bueno, me acabo de ir de Chile hace muy poquito, ¿eh? Sí, tengo, digamos, sobre todo tengo como amigos chilenos. Yo pasé una buena experiencia en Chile, tengo amigos chilenos muy, muy queridos, hermanos, familia, digamos, familia que uno elige, ¿no? Esta familia que uno elige y que sigue siendo así, entonces, claro. Creo que tengo mi corazoncito ahí ya, ¿no? Bueno, uno termina teniendo su corazoncito en muchos lados. Sí, a mí me llamó la atención que estuviese en el texto esta anécdota, ¿no? De la persona que se suicida en Puente Malleco. Aquí hay de un irlandés. Entonces yo dije, mira, aquí hay... Porque claro, para hablar del Puente Malleco en una novela ahí uno dice, claro, algún grado de conocimiento hay, pero justamente un elemento trágico, ¿no? Dentro del contexto, digamos, de la novela. Sí, pero yo he ido también mucho al sur, digamos, sí. Conozco bastante toda la zona del sur, más allá de Puerto Montt, no de los lagos, sino como de la zona más andina, digamos, Cochamó, más abajo, digamos, he ido mucho por ahí, sí. Claro. No, más arriba. Entre Cochamó y Pueblo. Sí, claro, Pueblo. También tengo amigos ahí, entonces he conocido bastante finalmente, ¿no? Y claro, cuando uno pasa mucho tiempo en un lugar, hace sus raíces también ahí de otro modo. Sí, eso claro me llamó la atención igual porque es muy específico, el Puente Malleco. Sí. Cuando uno va de Concepción, que es donde estamos nosotros, hacia el sur, sí, pasa por ese puente, es algo muy específico. O sea, que encontrar una nueva Argentina, eso es... ¿Y es real ese dato, no? ¿De un tipo que se suicida ahí o se lo inventó usted? Es real. Sí, es real. Sí. Claro, sí, es real. Claro, un irlandés, entonces yo no lo sabía, y lo voy a buscar y no lo googleé finalmente, pero me parece una estructura muy linda, pero en medio de la nada, en medio de bosques, es muy raro. Y Bettina, para ir terminando y cerrando, ya hemos hablado 45 minutos, ¿qué novelas nos recomendaría usted? ¿O qué está leyendo actualmente? ¿Alguna novela, algún autor que nos recomiende para ir cerrando? Mira, ahora estoy metida en algo un poco estrambótico. Estoy leyendo bastante literatura rusa, porque en la pandemia como que me metí en unas clases que había de literatura rusa, que es una literatura que yo mucho no conozco, y estoy leyendo una escritora que no me va a salir el nombre, es la sobrina nieta de Tolstoya, no sé cómo se dice, un libro de cuentos que me está fascinando. En realidad,
a mí me empezó a interesar hace un tiempo como toda la literatura de Europa del Este también bastante. Lo que pasa que obviamente no leo ruso, no leo polaco, entonces es como difícil acceder. Yo había entrado a esa literatura por las traducciones que hacía Sergio Pitol. Sergio Pitol vivió muchos años en Polonia y él fue un gran traductor de toda la literatura de Europa del Este. Y es una literatura que a mí me interesa y con la que yo siento que hay mucha afinidad, ¿no? En esto de una literatura muy realista, pero a la vez también muy libre en relación con los marcos de género, con cierta, digamos, eso, con cierta comunión entre la tragedia y la comedia muy rara. Y también empecé a leerla porque estaba un poco cansada. Yo venía leyendo mucha literatura latinoamericana, entonces tenía como ganas de leer otra cosa, ¿no? Después yo leo también bastante literatura francesa, porque soy traductora del francés, entonces también me interesa bastante, pero bueno, estaba como un poco salida de esos mundos, porque claro, había estado trabajando en Chile, en la universidad, dando literatura latinoamericana, entonces estaba un poco muy metida en eso y quise como salirme hacia otro lado, entonces he estado leyendo como otras literaturas en realidad. Sí, Houellebecq me parece que se lee mucho en Argentina, es un boom. Sí, se ha leído bastante en Argentina. Bueno, a mí creo me gusta... que una vez fue también, hace 2-3 años, y fue todo un suceso. Y porque huele que es como Fernando Vallejo, es como un escandaloso. Sí, es un provocador. Un provocador. Por supuesto. Un provocador. Sí, no, yo ahora estoy leyendo así de los franceses, estoy leyendo a un franco-ruso que se llama Antoine Volodin, que es súper interesante, a mí me gusta mucho lo que él hace, y ahora estuve leyendo otro que se llama Hervé Letelier, que lo tengo acá, por eso lo estoy mirando, que dos escritores que me interesan, pero eso, no estoy leyendo tanto en este año me aparté un poco de la literatura latinoamericana, que es lo que más leo, lo que más venía leyendo en los últimos 10 años, ¿no? Pero está bien saber cómo se lee el mundo, también es un buen ejercicio. Claro, porque también yo creo que es un ejercicio bien interesante, porque también me da la impresión que en toda Latinoamérica hay como... todos los países son endogámicos y ahora Latinoamérica anda muy endogámica, ¿no? En sus temas y que quizá igual son temas interesantes, pero también como un circuito un poco cerrado. Y es como asombroso cuando uno sale un poco del circuito y dice, no, pero en otros lados no están haciendo eso, porque uno tiende a creer que eso es así, que es como el registro de época, y es el registro de época de una región, y bueno, es lógico que lo sea, qué sé yo. Sí. La ubicación geográfica también, el mercado de libros es pequeño, en Chile estoy pensando sobre todo. Claro, y como un poco también, Pablo, como decías, hay como problemas comunes, ¿no? Yo creo que Latinoamérica está muy preocupada por ciertos temas. Claro, tiene muchos problemas propios para empezar hay muchos problemas en la casa misma, en el barrio mismo, en Latinoamérica. Sí. Bueno, muchas gracias, Bettina, por compartir con nosotros. Se pasó volando los 45 minutos que teníamos presupuestados, así que muchas gracias por conversar con nosotros y la dejamos invitada cuando termine su novela. ¿Cómo se llama la de Arguedas? El Diablo Arguedas. A ver si hablamos sobre eso. Sí, ¿y la va a publicar también en Chile? ¿Espera publicar ese texto en Chile? Creo que sí, vamos a ver. Sí, entonces, mi idea es tratar de publicarlo tanto en Chile como en Argentina, en realidad. Pero bueno, veremos. Claro, ¿y en la misma editorial o no? No sé. Pero bueno, cuando eso esté publicado, podríamos hacer un ejercicio similar con la nueva novela con la cual va a publicar. Bueno. Muchas gracias, Bettina, por el tiempo. Muchas gracias, Bettina. Gracias a ustedes. Encantado. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Chao. Hasta luego.